del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 27 números al estudio del tema que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? El día de hoy vamos a profundizar en este atributo de la Iglesia como católica con los números 839 y 840 con el tema La Iglesia y los no cristianos, el judaísmo. Número 839 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Una afirmación muy interesante, muy hermosa, que nos presenta el Catecismo. Es una primera aclaración en cuestiones de términos que debemos entender, queridos amigos, muy claramente en el momento de abrir nuestra puerta, de abrir nuestro abanico, de abrir nuestro corazón. Hemos en otras catequesis hablado un poco de la relación de la Iglesia Católica con los cristianos. Ahora vamos a abrir un poco más nuestro abanico y vamos a ver la relación de la Iglesia con los no cristianos. Y es muy importante distinguir entre lo que los católicos llamamos ecumenismo y lo que llamamos diálogo interreligioso. Son dos expresiones muy importantes que un catequista debe tener muy claro. Cuando nosotros hablamos de ecumenismo, significa que es el diálogo que la Iglesia Católica tiene con las otras iglesias cristianas, es decir, aquellas iglesias que también reconocen de una u otra manera a Jesucristo. Ese diálogo con ellos, ese acercamiento que la iglesia tiene con ellos, con la iglesia, con las iglesias protestantes específicamente, se llama ecumenismo. Y ahora da un paso más: diálogo interreligioso. Al diálogo interreligioso le llamamos a ese acercamiento que la Iglesia Católica tiene con otras religiones que no conocen a Jesucristo. Dentro del diálogo interreligioso, el catecismo destaca de una manera muy especial al judaísmo. Incluso lo pone como la primera de las religiones no cristianas y de hecho no la equipara al resto de las religiones. Pero también es un diálogo con el mundo islámico, con el mundo musulmán, con todos aquellos que profesan una fe, pero que no reconocen a Jesucristo. La iglesia también está abierta a dialogar con todos ellos. ¿Por qué nuestra fe católica tiene una relación tan distinta y tan particular con el judaísmo? Una relación tan cercana de la iglesia con el pueblo judío. La iglesia
católica, pueblo de Dios en la nueva alianza, ¿eh? Al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación total con el pueblo judío. Y fíjese cómo nos dice el catecismo, a quien Dios habló primero. Eso lo encontramos en el misal romano, en la oración universal del Viernes Santo. A quien Dios habló primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice San Pablo en la carta a los romanos. Es decir, Dios ha escogido un pueblo, ese pueblo fue el pueblo judío, y Dios no revoca esa elección. Nos introduce el catecismo al siguiente número, el número 840, que dice: por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tiende hacia fines análogos. La espera de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús. Vemos qué número tan interesante nos propone el catecismo y tan directo. Dice, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. En el judaísmo, en todo el Antiguo Testamento, sí hubo una verdadera revelación de Dios. Y esto la Iglesia Católica lo reconoce. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿acaso los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús cambiaron de religión? Después de haber conocido a Jesús, después de Pentecostés, ¿ellos cambiaron de religión, de ser judíos a ser cristianos? ¿Dejaron en un momento determinado de ser judíos para convertirse en cristianos? Y la respuesta, queridos amigos, es no, ¿no? Es que la religión judía es la que desemboca en el cristianismo. No era necesario dejar de ser judío para luego ser cristiano. ¿Por qué? Porque el judaísmo es como un río que desemboca en el mar. El judaísmo es el río y el mar es el cristianismo. Ese río debe desembocar en el mar. Lo raro es que ese río se quede o se ha quedado como río siempre, sin llegar al mar. Ese río aún no termina de llegar al mar. ¿Por qué? Porque no acepta a Jesucristo y el cumplimiento de las profecías de que el Mesías ha llegado. El cristianismo, entonces, ¿qué es? El cristianismo va a ser el cumplimiento de las promesas del judaísmo. Por eso es que decimos que los apóstoles no cambiaron de religión. El judaísmo desemboca en el cristianismo.
De esta manera, queridos amigos, podemos entender que en los evangelios se repiten tanto expresiones como según las escrituras, y esto sucedió para que se cumplieran las escrituras, estaba escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello es un remarcar que en Jesús se produce el cumplimiento de todo aquello que estaba escrito en las escrituras, profetizado, hablado, dicho desde antiguo. El cristianismo no es una nueva religión distinta del judaísmo. En todo caso, lo que es, si podríamos llamarlo, es un judaísmo que no ha conocido a Jesucristo y un cristianismo que se lo propone continuamente. Es un cristianismo que mira al judaísmo y le está mostrando, hey, mira, en nosotros se cumplen todas las promesas. No estamos hablando simplemente de una religión u otra religión, no. Estamos hablando de una preparación de la promesa y un cumplimiento de la promesa en estos dos pueblos, en el pueblo judío y en el pueblo cristiano. Incluso el catecismo da un paso más, porque a veces solemos hacer pues una especie de contraposición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que es equivocada, queriendo ver un Dios bondadoso y misericordioso en el Nuevo Testamento, enfrentado con un Dios colérico, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y eso no es así. Dios es el mismo, fiel a su promesa, a pesar de nuestras infidelidades y de las infidelidades del pueblo de Israel. Por eso, queridos amigos, es primordial que la gracia nos viene dada a través de la elección de Israel, y que si negamos que Dios hiciera a Israel, cortamos nuestra raíz. Y si nosotros cortamos nuestra raíz, se seca el árbol. Sin esa elección que Dios hizo a Israel, nosotros realmente no estaríamos aquí. De Israel vino Jesús. Y entendemos que Dios eligió al pueblo de Israel con una vocación universal. Ahora, el cumplimiento de todas esas promesas ya está realizado. Y lo que ocurre es que permanece oculto a muchos hijos de Israel que no han descubierto en Jesús el profeta que estaban esperando. Ese es el asunto. Jesús está escondido a los ojos de ellos. Ellos están todavía esperando que venga la manifestación del Mesías en gloria. Para nosotros no. Para nosotros los cristianos, el Mesías ya vino. El Mesías ya hizo su obra, ya nos redimió, ya está nuevamente en el seno del Padre y solamente estamos esperando que vuelva. Pero ya no vendrá nuevamente a ofrecer una oportunidad de reconciliación, ya vendrá a juzgar. Así que el tema aquí es que, ¿cuál va a ser la situación con aquellos que no han querido reconocer que Jesucristo ya vino? Podemos llegar a decir que solo se puede recibir el Espíritu de Jesús con la condición de compartir la esperanza de Israel. Israel espera la llegada de un Salvador y nosotros también esperamos la llegada en gloria de ese Salvador. Para ellos es la espera de la primera vez que venga, para nosotros es la espera de su venida en gloria para juzgar a vivos y muertos. Es lo que dice este número 840 del Catecismo. Ocurrirá
que el día que Jesús llegue en gloria, Israel conocerá, como todo el mundo reconocerá, al esperado de las naciones, y reconocerán que ese Jesús ya había estado entre ellos, pero no lo habían reconocido. Es una expresión muy clara, muy contundente. Por eso todos necesitamos compartir la esperanza de Israel, entender el misterio de la religión judía, de ese río que no desemboca en el mar todavía, es un poco difícil. Quizás no hay una imagen más gráfica que ese muro de los lamentos que vemos en Jerusalén, donde los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, van todos los días. Ahí se reúnen con el libro de la Torá a orar. Se llama Muro de las Lamentaciones, el muro occidental del templo de Salomón, que es lo único que quedó levantado después de la destrucción de Jerusalén por manos de los romanos. Ese muro de las lamentaciones no ha podido ser reconstruido. Y ellos lloran eso, el no tener un templo. Y se lamentan, por eso se llama así. De hecho, actualmente, ese lugar donde el templo había sido edificado por Salomón está ocupado por dos mezquitas musulmanas, la mezquita de Omar, o la que llamamos la Cúpula Dorada, y la mezquita de Al-Aqsa. Son dos mezquitas musulmanas encima del templo de Salomón. Y ellos lloran y se lamentan de esto. En la misma explanada. ¿Sí? Esto parece, quizás en términos históricos, un conflicto que es irresoluble, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma roca que está en el centro de la mezquita de Omar, donde los judíos veneran el lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, el monte Moriah, los musulmanes veneran ese mismo sitio y esa misma roca, que es el lugar desde donde Dios se llevó al cielo a Mahoma. Y los dos se reivindican hijos de Abraham y herederos o dueños de esa roca. Pero en estos momentos se encuentra esa roca dentro de una mezquita musulmana, ¿no? Y los judíos se lamentan de eso. Cualquier iniciativa por parte del pueblo judío de recuperar esa explanada donde están esas mezquitas, de tomarse ese lugar, sería una guerra mundial total, ¿no? Es una imagen muy adecuada para comprender lo que es la situación del judaísmo actual. De hecho, se puede ver desde el otro lado del torrente Cedrón, en donde hay una basílica muy pequeña, muy hermosa, que se llama el Pater Noster, donde Jesús enseñó el Padre Nuestro a los apóstoles. Hay una capilla llamada el Dominus Flevit, el Señor lloró. Lloró al ver a Jerusalén desde allí. Dominus Flevit. Hoy en día, cuando un peregrino va a Jerusalén, mira desde allí, y se imagina a Jesús llorando, al ver a Jerusalén que no hace caso, que le rechaza incluso. Van muchos peregrinos, muchos judíos también, y lloran al ver esta explanada desde arriba en manos de los musulmanes, en sus celebraciones. Y ellos, ahí, en ese muro,
lamentándose porque no pueden reconstruir su templo. Juan 4, 19, 24. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Este pasaje del Evangelio es un texto muy importante, muy clave para la comprensión de esta relación entre el cristianismo y el judaísmo. Jesús le dice a la mujer: la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, de hecho, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores ya no adorarán a Dios en esta piedra, o en otro monte, o en esta roca, o en aquella otra roca, porque Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Este texto es contundente, queridos amigos, y hay que tenerlo presente, especialmente cuando vemos las luchas o hemos visto en la historia las luchas entre unos y otros por unas piedras. Recuerda a la profecía de Jesús y se entiende todo. Y puede uno decir: verdaderamente los adoradores no han de luchar por unas piedras, sino que han de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús está glorificado en el cielo, y el lugar para adorar a Jesús es cualquier sagrario de la tierra, cualquier hermano indigente en la calle. Jesús está presente ahí. Esa es la verdadera adoración. Los cristianos estamos llamados a dar un testimonio en medio de ese gran conflicto, muchas veces fratricida, que existe en estos lugares que les llamamos santos, para que las religiones y sus supuestas raíces histórico-culturales, arqueológicas, no sean un obstáculo para la reconciliación. Dios no está sujeto a una roca. También nosotros, los cristianos, hemos cometido errores terribles a lo largo de la historia. Hemos participado en esas guerras por recuperar lugares, en las famosas cruzadas, piedras, reliquias del pasado, y sin embargo Jesús nos pide que busquemos al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. El gran misterio es que esos judíos que lloran y se lamentan en su muro porque ese templo no está reconstruido, lo seguirán haciendo un día y otro día porque no han encontrado a Jesús, porque no han reconocido en Jesús el Mesías que estaban esperando, y por eso siguen llorando. Suena un poco este pasaje al de María Magdalena, que lloraba porque vio el sepulcro vacío. Y Jesús le dice: ¿por qué lloras? Y ella le responde: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y Jesús le dice: María. Y ella contesta: Rabuni. Le reconoce. Pero algo así pasa con este pueblo que llora la destrucción de su templo, la presencia de Yahvé
en medio de ellos. Y tendremos que decirle, como a nuestros hermanos mayores que son, no se han llevado tu templo, está presente, resucitado en medio de ti. Pero si tú no lo reconoces, estás condenado a seguir llorando. Pero si le reconoces, vas a experimentar la felicidad que da el descubrir a Jesús como tu Señor. Jesús es el templo reedificado. Jerusalén ha sido reedificada, pero se tiene que reconocer. Es la gran noticia que tenemos los cristianos. Y es el anuncio que todos los que nos llamamos cristianos estamos, por vocación, llamados a hacer, con todo el respeto que el pueblo judío se merece, pero nosotros los cristianos no nos podemos callar. Una cosa es el respeto que podamos tener y otra cosa es que podamos cometer el pecado de omisión de no proclamar a Jesús resucitado a todos los pueblos. En este número, el Catecismo nos va a presentar un documento muy hermoso que les invito a leer en algún momento de su vida. También es del Concilio Vaticano II. Su nombre es Nostre Aetate, cuyo título es la Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Es un documento muy hermoso. Y fíjense, queridos amigos, en el número 4 de este documento es el que la Iglesia en el concilio ha referido a la religión judía. Y de aquí toma el catecismo la mayoría de las expresiones que estamos usando en esta catequesis. Así que, tarea, ¿no? Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II para leer. Otra fuente que tiene es la oración de los fieles que hacemos los católicos en la celebración litúrgica del Viernes Santo. En concreto, la oración sexta que se hace es por el pueblo judío. Y fijémonos qué oración tan hermosa hacemos los católicos. Decimos, oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y de la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Esta es la oración que hacemos los católicos por ellos. Fijémonos que para un pueblo judío, para que ellos lleguen a ser cristianos, se le pide que profundice en sus raíces. Esa es la gran catequesis. Profundizar en sus raíces para que puedan descubrir que ese del que se ha hablado desde siempre en la antigua alianza era Jesús. Romanos 9, 1, 7. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Fijémonos cómo Pablo muestra su dolor por sus hermanos judíos. La expresión que usa Pablo se podría decir que es casi como un delirio de amor. Dice, pues desearía yo mismo anatema, separado de Cristo por mis hermanos.
Él mismo desearía ser yo, el que había rechazado, el que había perseguido, se siente como responsable con el destino y la situación de sus hermanos judíos que siguen sin reconocer a Jesús. Este rechazo de Jesús que muchos judíos han tenido en la historia, dice este número 840 del Catecismo, espera que está acompañada del drama de la ignorancia y del rechazo de Cristo Jesús. El caso de Pablo, cuando él perseguía a Jesús, los datos nos dan a entender que lo hacía por ignorancia. Es decir, que este pueblo que no ha reconocido aún a Jesús después de 2000 años, es un pueblo que lo hace por ignorancia. Y fíjense cómo continúa el texto bíblico de Pablo. Los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo hace notar que todo ese tesoro de la revelación ha procedido del pueblo judío. ¿Cómo es posible que una parte de ese pueblo no reconozca aún a Jesús? Y continúa el texto diciendo, no es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. La mayoría de todos nosotros no somos judíos según la raza, y sin embargo sí somos judíos espiritualmente, porque hemos llegado a conocer a Jesús, el esperado del pueblo de Israel, y nos hacemos depositarios de esa promesa hecha al pueblo de Israel. Y por eso espiritualmente somos. San Pablo no se conforma con que una parte del pueblo de Israel haya reconocido a Jesús. Él suspira porque todo el pueblo de Israel llegue a reconocer a Jesús. Continúa el texto y nos dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. No son hijos de Dios según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Romanos 11, 25, 33. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es un texto muy misterioso. Parece como si se estuviera profetizando que ese rechazo de una parte del pueblo judío a la persona de Jesús durará hasta la llegada en gloria de Jesucristo. Después dice el texto, y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados, en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Dios no se avergüenza de habérselo dado. Y no se le rechaza ahora. Porque no hayan reconocido a Jesucristo, no se les quita.
sino que al contrario, se lo sigue ofreciendo. Aquí tienes a Jesús. Él es el que te prometí, el que profetizó Isaías, el retoño de David. Un Dios te ha nacido. Y ahí está. Los dones de Dios son irrevocables. Y el texto continúa. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutable sus caminos. Por eso, queridos amigos, Dios usa a veces de la rebeldía como camino para llegar a la misericordia. Que si en un tiempo nosotros los paganos fuimos rebeldes, ahora hemos sido reconciliados por Cristo. Con el pueblo judío ha sucedido al revés. Antes no eran rebeldes y luego pasaron a serlo. Por tanto, concluimos con esto. Cuidado, no nos engriamos contra ellos, que nosotros también fuimos rebeldes. Terminamos con este texto también de San Pablo. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. De la misma manera que Dios tomó pie de nuestra rebeldía para que finalmente volviéramos al rebaño, tengamos paciencia, queridos amigos, con el pueblo de Israel, a que llegue un día a reconocer a Jesús.